cómo podemos vivir algo? Pues si entramos en meditación y no tenemos adiestramiento, la palabra es adiestramiento, entonces no somos capaces de recoger la experiencia de la meditación, porque no tenemos puntos de referencia, no sabemos lo que ocurre ahí, y como no es lo que pasa aquí, ni lo que pasa aquí, aunque insisto, aquí habrán unas modificaciones y unos cambios, insisto en este, por el que pensaremos de una manera más rápida, mejor, de una manera más aguda, discerniendo lo verdadero de lo falso, etc. Pero no es la meditación. Entonces, la experiencia de la meditación necesita adiestramiento, necesita instrucción, necesita entrenamiento. No digo estudio, aunque el estudio es una fase previa. No podemos estudiar lo que se vive en meditación, porque si lo estudiamos, lo estamos efectuando aquí y luego ponemos la memoria de nuestro estudio. La memoria se recoge en esta esfera, esta es la esfera de la memoria. Nuestro nivel emocional comparte las características del poder memorizar y activar todo lo que vemos, lo que vivimos y lo que estudiamos. Pero no se trata de estudio. Sin embargo, el estudio nos va a ayudar a meditar. Es un paso imprescindible. Por ejemplo, ahora estamos estudiando. Esto es un estudio a través de instrucción oral, pero es un estudio que ahora nos estamos preparando para meditar. Sin embargo, la meditación necesita experiencia. La meditación es como ir en bicicleta. Vosotros seguramente todos sabéis ir en bicicleta. Y si no sabéis, tenéis ahora la magnífica oportunidad de experimentar lo que ahora explico. Y es que alguna vez aprendisteis a ir en bicicleta. No sirvió de nada todo lo que os explicó vuestro padre o vuestros amigos. Era, te subes a la bicicleta, cógelo así, pedaleas, no te preocupes, tira para adelante y enseguida verás que sabes ir en bicicleta. Podéis subir a la bicicleta y supongo que la mayoría de vosotros les ocurrió lo mismo que les pasó a mí. En mi primer viaje en bicicleta, sin ruedas de apoyo ni nada, unos amigos me subieron a la bicicleta y me dijeron nada. Empecé a ir en bicicleta y veía un árbol lejos y luego me veía más cerca y el árbol no se apartaba y al final me di contra el árbol. Así que ese fue mi primer viaje. Pero eso fue experiencia. La meditación es así. La meditación se trata de algo que hay que experimentar. Hay que experimentar y no hay manera de que alguien nos pase la experiencia ni nos pueda explicar lo que es, aunque mucho trabajo se hace al respecto. ¿Qué ocurre en el mundo en el que nos adentramos de la meditación? Que es un mundo, pero es un mundo interno, es una parte de nuestro ser. Ocurre que lo que vivimos es tan distinto a lo de estos niveles que no lo podemos conceptuar. No tenemos nada para agarrarlo. No hay manera de poderlo pensar. Si lo pensamos, estamos aquí. Y si nos enfadamos, estamos aquí. Y si nos pica la nariz, estamos aquí abajo. Pero, ya que digo aquí, ¿qué es lo que ha de ocurrir? Lo que ha de ocurrir lo hemos de descubrir, pero tenemos un gran aliado. Y ese gran aliado es el mundo de los símbolos. Los símbolos es el nuevo lenguaje que nosotros debemos de aprender a hablar para poder recoger la experiencia de la meditación y luego pensarla, emocionalmente desenvolverla y finalmente llevarla al plano físico. Si no tenemos lenguaje simbólico, meditaremos y será muy difícil. Hay vías para tener experiencia en este nivel sin pasar por el lenguaje simbólico, pero son muy duros. Os explicaré y seguramente habréis oído hablar de ellas. Si ahora fuéramos a meditar en una de estas vías, tendría una caña de bambú hacia el lado. Y os podría meditar y lo que se durmiera en la cabeza con caña de bambú. La meditación zen. El mundo zen te adentra a estos niveles usando el mínimo de lenguaje simbólico posible. Pero aún así necesitan lenguaje simbólico a través de las técnicas zen
propias del dibujo, la pintura, de algunos otros elementos coadyuvantes, también se han empezado por medio del lenguaje simbólico. Nosotros tenemos un lenguaje simbólico que es muy adecuado a nuestro mundo occidental, y es el lenguaje simbólico del árbol de la vida. Y usamos el simbolismo del árbol, con sus correlaciones, sus esferas, sus luces. Tenemos el lenguaje simbólico de las letras hebreas. No del hebreo. El hebreo es una lengua que hoy en día es la lengua oficial del Estado de Israel. Antiguamente, todavía hoy es la lengua en la que se escribió la Biblia, una lengua que se hablaba en el pasado. Hoy en día la han actualizado. Pero las letras hebreas son símbolos. Tenemos el árbol de la vida, tenemos las letras hebreas, y luego tenemos un poderosísimo, y hay que subrayar lo de poderosísimo, que es el que usa esta escuela como su mejor arma, para denominarlo así. Un poderosísimo lenguaje simbólico, que son las claves del tarot, las imágenes del tarot. Con estos tres elementos, en general, hay otros. La masonería tiene los suyos propios, y otros rosacruces tienen los suyos, y otras líneas tienen los suyos. Pero más o menos todos coordinan lo mismo. La alquimia también tiene su simbolismo, pero están todos muy bien interrelacionados. Con este lenguaje simbólico nosotros creamos lo que podríamos llamar una especie de tierra de nadie. Es un término. Ponemos cultivo a este triángulo, cultivamos todo este triángulo. Cultivamos este triángulo con un lenguaje que no es el de la mente, pero tampoco es el del mundo espiritual, sino un lenguaje intermedio. Ese lenguaje intermedio nos permite hacer el puente, y la experiencia que tengamos en meditación, en profunda meditación, entonces poderla traer siguiendo un camino coherente al mundo de la personalidad. Y cuando la tenemos en el mundo de la personalidad, como he dicho anteriormente, afecta a toda la personalidad y la personalidad se eleva. Y volvemos a entrar en el mundo de la meditación, otro día, de otra manera, y el lenguaje simbólico nos permite, por un lado nos permite subir bien, por el otro lado nos permite bajar bien. Y entonces podemos decir, he estado en meditación y he vivido la experiencia que está simbolizada, por ejemplo, podemos decir, por el lobo. El lobo. Cuando decimos eso, entonces queremos explicarlo y hemos usado el lenguaje simbólico. No decir, bueno, he sentido o he vivido la aventura de la vida, el empuje que estoy experimentando como un viaje de conciencia que va desde la nada a la unidad de nuevo, pasando por todo un camino de subida y de ascenso. O sea, usamos los símbolos para explicar a nosotros mismos, nos explicamos una experiencia, una vivencia. Usamos un lenguaje por eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos de aprender un lenguaje. Todo estudiante espiritual debe aprender una nueva lengua. No llegué por un francés, no sé si en inglés, y ya me acuerdo de la Biblia, rosa. Pues eso nada, no tiene nada que ver con lo que ahora vamos a aprender. Vamos a aprender el lenguaje más universal de todos los lenguajes que se nos han presentado. De hecho, lo estamos aprendiendo ya. Es el lenguaje del verdadero simbolismo, el simbolismo real, el simbolismo que expresa la realidad del ser. Recordemos la definición de símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una representación externa y visible de una realidad interna y espiritual. Como es algo real, necesitamos una representación que podamos pensar, que podamos tocar, que podamos sentir, para llevarlo al mundo más exterior de nuestra personalidad. Por ello, nos adentramos en meditación utilizando el lenguaje del simbolismo. Cuando utilizamos el lenguaje del simbolismo, hemos de adiestrarnos en el simbolismo. Así que tenemos que estudiar, tenemos que hacer los símbolos vivos y tenemos que hacerlos nuestros. El primero de ellos, el árbol de la vida. Tenemos que saber el árbol de la vida de memoria, pero no solo de memoria, tenemos que saber sus cualidades, porque si fijaros que digamos algo así como
he vivido que estaba indiferente. He vivido que estaba indiferente en meditación. Esto ya viene para nosotros un cierto significado. Al menos ya sabemos que no estábamos ni aquí, ni aquí, ni aquí. Es decir, que el árbol de la vida nos da una referencia. Las letras hebreas son unos símbolos muy poderosos, muy vivos en sí mismos, pero para nosotros son un poco más difíciles que el árbol de la vida en sí, que las claves del tarot, porque son más difíciles, no distinguimos muy bien si esa letra es diferente a la otra o qué letra es. Hemos de hacer mucho esfuerzo, aunque gradualmente lo vamos haciendo. Sin embargo, si ponemos las claves del tarot para nosotros son sencillas, son fáciles. No, había una mujer en la clave, o había un hombre, o era un ángel, o era como una especie de cosa fea, algo. Enseguida podemos decir, tenemos referencias, que son nuestras referencias culturales, que nos adecúan a este simbolismo. Y por medio de hacernos expertos en el simbolismo, tenemos las puertas que nos adentran a los altos estados del ser. Y cuando vivimos estos altos estados del ser, los podemos descender a través de diferentes canales, a través de diferentes conductos. Tenemos la correspondencia para hacer la experiencia de aquí visible y materializada aquí. Si nosotros no tenemos el lenguaje simbólico, si no hemos creado un lenguaje simbólico, el puente no existe. Al no existir el puente, nuestro intento de meditación generalmente baja. No podemos adentrarnos. Y o bien seguimos atentos a las cosas que ocurren en la personalidad, o bien nos dormimos, o bien entramos en un nivel subconsciente. Podemos entrar en un estado que es como si dijéramos, me he dormido, pero no me he dormido, estaba en un nivel subconsciente. Subconsciencia que no interesa, porque está escondido aquí. Estamos en la personalidad. La subconsciencia está llena de nuestros deseos personales. Si estamos en la conciencia, en la subconsciencia creeremos que hemos meditado que nos toca la lotería, o que esa novia que no quiere ya nada saber de nosotros ha vuelto. Tendremos cosas personales, cosas así. Entonces, este nivel subconsciente no interesa. Lo que interesa es un nivel superior del ser. Y este nivel superior, si no tenemos, como decía, el lenguaje simbólico, se nos pierde. O no entramos, o nos invertimos en nuestra meditación y entramos en niveles subconscientes, que generalmente en las meditaciones de Cábala esto no ocurre, pero podría pasar. O bien también puede ocurrir una cosa, y es que verdaderamente nos adentramos, entramos en meditación, damos planos. Bueno, ya veis que hoy no podemos hacer la meditación. La clase habrá servido de preparación para que nos próximo día. Entramos, esto pasa por un montón. Las características del mundo, si no es bueno, haremos el próximo día. El próximo día empezaremos con la meditación. Bueno, la cuestión es que puede ocurrir que en meditación nos adentremos en los altos niveles, los niveles más profundos de nosotros. Pero, ¿qué ocurre entonces? Que no sabemos qué va a pasar. Decimos, ay, me he dormido. Ostras, ha pasado un cuarto de hora. Pero no sé cómo es. Y hacemos así, y no me he dormido. ¿O sí me he dormido? Entonces se le pregunta a qué está hablando. ¿He roncado? Y esa es siempre una señal para saber si me ha dormido o no. Si ha roncado, no ha dormido. Digo, se ha dormido. Si ha roncado, se ha dormido. No ha meditado. Esto, hace muchos años, estaba en un grupo Rosa Cruz, estaba en Rosa Ángeles, en principio de los años 70. Y una mujer hace la consulta, su marido era Rosa Cruz, estudiante de Rosa Cruz, y entonces vino a consultar con nosotros. Y dijo, cuando uno medita ronca, se da la pregunta. Nosotros lo dijimos, no, cuando uno medita no ronca. Dice, es que creo que mi marido me engaña, Porque, dice, no me muestres que me voy al living al sillón a meditar.
Y ronca, no dice que ha meditado, claro, yo no pienso de nada, porque claro, no medita, pero es que ronca muchísimo. Si ronca, no medita. Ronquido y meditación son antónimos, bueno, estaba diciendo que puede que nos adentremos en un estado de conciencia y entonces no sabemos qué nos ha pasado. ¿Por qué no sabemos qué nos ha pasado? Primero, no hemos sabido actuar. De golpe hemos saltado. Hemos estado aquí. Lo que ha ocurrido aquí, no estamos adiestrados para bajarlo. Así que, anda, ¿y qué ha pasado? ¿Qué he vivido? No me he dormido, pero no sé cómo. Entonces, a veces tenemos como unos destellos, pero era algo bello. Estaba bien ahí. Y luego buscamos los efectos de la personalidad. Los efectos es, bueno, me siento bien ahora estoy en paz, y estoy como descansado. Y mira, creo que el asunto va por aquí, por allá. O sea, buscamos efectos, pero se nos ha perdido la experiencia. Y no se nos tiene que perder, porque no únicamente la tenemos que saber bajar, sino que finalmente tenemos que saber morar. Y morar significa permanecer lo más posible a lo largo del día y hacer que la meditación sea un estado de conciencia normal, cuanto más alta, mejor. Y para ello, insisto, nos tenemos que adiestrar en el lenguaje del simbolismo. La escuela hace todo su énfasis en este lenguaje del simbolismo. Lo hacemos de muy diferentes maneras, ahora a través de las clases, pero también tenemos nuestros niveles ritualísticos, así que la escuela provee todo un trabajo ritualístico a través de meditaciones en movimiento, a través de simbolismo que se establece por medio de lo que llamaríamos pequeñas obras de teatro, etcétera, todo muy meticuloso, todo para crear ese adiestramiento que después nos permita entrar y salir a conciencia, buscando unos efectos determinados y después sabiendo traer la experiencia de ese nivel que existe en nosotros, además tiene una correspondencia cósmica, saberlo traer a la experiencia cotidiana. En algunas líneas de instrucción, estas meditaciones se hacen a través de los templos y a través de los movimientos que se efectúan en los templos. Los símbolos van dando este estado, pero si no se efectúa la meditación como lo hacemos nosotros, cerrando los ojos, relajándonos y haciendo una serie de técnicas, pues el proceso es lento. El hecho de que cada día tú veas que hay una columna blanca aquí y una columna negra allí, y que esto significa que la ley de polaridad existe en todo el universo, pues si no le prestas atención, al final ni siquiera es un símbolo, es un adorno. Que has perdido o no se te ha sabido enseñar la importancia del simbolismo. Pero hay organizaciones que utilizan la meditación en movimiento, se llaman meditaciones en movimiento, a través también de declamaciones, de frases, a través de conjunciones ordenadas de lo que llamaríamos representaciones simbólicas. ¿Es efectivo esto? Si está bien construido. Es efectivo si se sabe lo que se hace, si no el efecto es muy tenue y muy alargado. Pero hay diferentes maneras de meditar y de hacerlo. Nosotros tenemos toda una gradual, diríamos, instrucción que está preparando al estudiante para cada vez adentrarse en los niveles más internos del ser y más altos. Y esto es lo que comenzamos a través de la meditación de la luz cabalística, pero que estamos haciendo ahora también cuando estamos estudiando las esferas. Cuando nosotros estudiamos las esferas del árbol y todas esas características, no lo estudiamos únicamente para saber lo que es el árbol y lo que es cada esfera. No, lo estudiamos para que esto efectúe una transformación en nuestra manera de ser y nos lleve a un grado superior de expresión de nuestra vida. Y esto se consigue por la meditación. Cuando la conciencia se expande, toda la personalidad se va transmutando, va cambiando y se va elevando. A veces esto es un proceso muy lento, otras veces es más rápido, a veces es irregular en sus manifestaciones, pero siempre depende de una cosa, y es el celo espiritual. Y el celo espiritual
espiritual quiere decir la dedicación que le da al estudiante. Si el estudiante le da dedicación, entonces el proceso actúa firme, constante y de una manera regular y progresiva. Si el estudiante hace altibajos, pues como alguien que fuera a clase de piano, ¿no? Quiero aprender a tocar el piano y mi profesora me dice que tengo que hacer 2 horas diarias. Pero esta semana no me ha ido bien, la semana que viene iré un día. No, la otra semana iré todos los días. Y luego estaré 2 días sin ir. La profesora dirá, vas a ir aprendiendo. Así que algo se va acumulando y no creo que se te enganche el dedo cuando toque y te quede en medio de las teclas y que lo irás haciendo bien. Como se hace. Pero no es lo mismo que si seguimos el plan previsto. El plan previsto, en este caso, la profesora, supongamos que ya ha dicho 2 horas diarias, pues 2 horas diarias. 4 años y al final pues tienes un nivel de piano o de lo que sea. Esto es aplicable a toda la vida. En el mundo espiritual es más. En el mundo espiritual, si el estudiante es consecuente, todo lo que estamos diciendo gradualmente se va experimentando. Hay niveles distintos, porque también está el bagaje que traemos de vidas anteriores. Así que uno empieza en diferentes niveles, no todos tenemos el mismo nivel. Unos hemos vivido más, otros hemos vivido menos. Pero en todo caso es un progreso que, si lo comparamos con el día en que comenzamos, a través de la meditación hemos ido progresando. De hecho, podríamos resumir que todo lo que hacemos en Cábala es prepararnos para ser buenos meditadores. Por eso la palabra Cábala se está formada por el sustantivo Kibel, que viene del verbo Kibel, el sustantivo Cábala, que significa recepción. El Kibel significa recibir. ¿Recibir qué? Quiere decir poder ser consciente de este nivel y recibirlo en la personalidad, ser capaz de recibirlo, de que esto entre aquí y ilumine todo nuestro nivel personal.